Y regresamos con la sección Tic Tac y hoy nuestro debate va sobre el fútbol sala para ciegos en Andalucía. Y para ello nos acompaña Jesús Ortiz, niño que continúa con nosotros, pero tenemos un invitado que hemos raptado del área de técnica del Ayuntamiento de Málaga porque fue entrenador del Once Málaga y seleccionador nacional, además de que ha estado en juegos, tiene una amplia experiencia en el fútbol sala ciego. Bienvenido, José Urbano. Muchas gracias. Porque algo está pasando en el fútbol sala ciego porque nos estamos quedando sin jugadores, ¿no? Sí, bueno, es algo que era un poco previsible, ¿no? Por el tema del cambio de la educación, ¿no? Y todo ello, bueno, el niño ha contado antes cómo empezó, es de los pocos casos que no empezó en los colegios de la ONCE, cuando la educación era educación especial. El cambio en la educación ha venido súper bien para muchas cosas, pero en los deportes de equipo es complicado, porque claro, ya un niño en su colegio, pues es muy difícil que juegue a un deporte adaptado con otros compañeros que juegan un deporte que no tiene ninguna adaptación. Entonces, bueno, se fueron perdiendo esos jugadores y actualmente pues es complicado. Él mismo ha dicho que cuando tenía 12 años no podía jugar. No hay base, no hay como en los otros chavales que tienen equipos de alevines. Aquí no, aquí empiezan a jugar ya directamente mezclados los de alta competición, que pueden estar jugando a lo mejor unos juegos, o con jugadores que están empezando y no saben ni cómo es la disciplina. Entonces tú en un entrenamiento tienes que mezclar un poco las dos cosas, ¿no? Y eso pues hace que al final los jugadores sean más mayores y aguanten, digamos, sin que haya una renovación real. Claro. Y la gente que entra nueva, pues a lo mejor físicamente está bien, pero están bastante lejos de la parte alto técnica. Rendimiento, ¿no? Claro, técnicamente han sido muy superiores los jugadores de las otras generaciones. Eso está pasando en todas las selecciones. Se ven ahora mismo, si cuando miramos los campeonatos a nivel internacional, los equipos, prácticamente los equipos titulares tienen 3 jugadores todavía que han jugado 3 juegos y los que entran no lo superan técnicamente, ¿no? Incluso en Brasil, que tienen muchos equipos y compiten más, que tienen más base, pero a nivel internacional ocurre prácticamente en todos lados. No sé, ¿qué crees que se podía hacer, ¿no? Bueno, para conseguir eso, captar a más chavales y empezar de nuevo? Porque es verdad que se está estancando un poco, ¿no?, el fútbol para ciegos en España. Sí. Bueno, también hay otro problema, bueno, que no es un problema, que es que cada vez hay menos personas ciegas, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que hay que hacer un trabajo más específico, incluso pues eso, hacer a lo mejor de vez en cuando campus y haciendo una captación. Por ejemplo, en Inglaterra, que lleva pasando mucho tiempo eso, pues se dedican a ir por todas las localidades, por donde hay alguien que pueda jugar y se hace un trabajo desde pequeño. O sea, no se puede hacer una competición a nivel nacional de base o a nivel provincial, que es la que normalmente hay, pero yo creo que hay que trabajar un poco con eso. Y con la gente que entra nueva, pues volver a trabajar los fundamentos que trabajábamos antes, ¿no? Porque muchas veces yo veo que hay demasiado trabajo físico y al final esto se juega con balón. Nosotros hemos preparado muchos juegos cuando todavía no existía ni el plan ADO, que alquilábamos el campo de Carlinda entre nosotros lo alquilábamos. Y trabajamos balón, o sea, la parte física por supuesto, pero el balón era algo fundamental. O sea, cuando tú ves a Marcelo, Alfredo, el niño, destacan por lo que hacen con el balón, ¿no? Luego, Marcelo es un atleta también, o el niño un poquillo menos, ¿eh? pero sí, son gente que están muy bien preparada, pero digamos, lo que destaca más es la parte técnica. Entonces eso, como él decía, con la movilidad, la orientación y los fundamentos técnicos tienen que ser lo que más se trabaje. Lo hemos visto en casos, por ejemplo, en China, que de ser un equipo muy normalito, cuando llegan los juegos suyos en China, no solo evolucionan a nivel físico, sino que técnicamente nos encontramos con 6 jugadores que han sido top a nivel mundial. Sí. Y eso ha sido un trabajo técnico, ¿vale? Que a nosotros nos costaría trabajo llegar a ese nivel de exigencia, pero ellos lo han conseguido. Es verdad que tienen muchos más ciegos en China, mucho más, pero da igual, al final han conseguido tener un equipo que le competía a Brasil, ¿no? Y Jesús, permíteme, porque hablando de fundamentos, José ha venido a hablar de su libro, por favor, enseñar un poco, porque ha sido un trabajo de una experiencia larga en un deporte, precisamente ha sacado el libro que es Fundamentos de Fútbol Sala para Ciegos, ¿no? Sí. Si quieren un poquito enseñarlo, sí, que lo veamos. Y la fotografía, de hecho, está en niños, como nos ha comentado antes, y ahí se da una casuística que se da ahora también, ¿no? Pero en la otra pierna, ¿no? Sí, porque ahí sufrió, esos fueron los Juegos de Atenas, si no me equivoco, 2004, donde España era el debut del fútbol para ciegos en unos Juegos y se consiguió la medalla de bronce con el niño, pues, que se había roto un poco antes de viajar a Grecia. Una semana antes, me acuerdo, además fue en la universidad y después de haber estado entrenando mucho tiempo, se pisó ahí
mal, y pasó eso, y nos creamos ya. Me acuerdo, fuimos a su casa como siempre que le pasaba algo. La madre cuando me veía allá arriba decía, malo, ¿qué ha pasado esta vez? Y yo, de la verdad que yo ese día creía que no iba a jugar. Es más, no creo que poca gente hubiera llegado a jugar. Y cuando veo la foto me acuerdo siempre de eso, de que al final, porque veo la rodillera, y digo, jugó, y jugó bastante bien también además. Y encima de eso, bueno, el bronce también fue algo para nosotros muy importante, porque era la primera vez que se celebraba, no que iba a España, sino que era los primeros juegos el de un programa paralímpico, ¿no? En aquella época todavía se llamaba fútbol sala, Sí. ahora ya es fútbol 5, pero ahí fue el debut, sí. Y esta foto pues la pusimos en el libro porque creo que es algo muy significativo por eso, ¿no? Y precisamente te has pasado, no has tenido tantas lesiones graves, digamos, pero sí, antes de jugar a lo mejor algún campeonato te ha pasado, ¿no, niño? Pero has llegado, ¿no? Sí, yo muchas veces he hablado con Urbano que para todas las lesiones que he tenido no me he perdido Tantos torneos, por lesión no me he perdido algún campeonato de España, pero poco más. Precisamente, bueno, ahora recientemente ha sufrido sí que una lesión, ¿no? Sí. En la rodilla izquierda, creo que ha sido el ligamento. La izquierda fue la primera, ahora Eso, la derecha ha sido ahora. La derecha, sí. ¿Qué es lo que exactamente? Y te van a operar, ¿no? Pues en principio sí, el ligamento cruzado anterior. Y nada, estoy pendiente de. Imagino que a final de este mes, principio de diciembre, en teoría me iban a operar del cruzado. No sé, ¿cómo llevas eso a punto también? Está claro que la edad, oye, tú sigues siendo un chaval, en el campo te vemos, pero oye, con 40 años, varias lesiones, ¿tenemos niño para rato o qué? Yo ahora mismo lo que pienso es en que me operen Recuperarte bien. y voy a recuperar la rodilla como si fuese a jugar, para recuperar y tener la pierna fuerte y tener la rodilla bien. Una vez que ya me recupere, pues si la cabeza me pide competición, pues competiré, y si no me pide competición, pues seguiré entrenando, pero más tranquilo. Pero ahora mismo lo que menos pienso es en volver a jugar. Pienso eso, en recuperarme y ya después. Yo quería rescatar una cosa que comenta antes el niño con respecto a su madre, ¿no? Que decía que me seguía, ¿no? Cuando salía. Que ese quizá también es un problema que pueda haber, ¿no? Entre padres con niños ciegos que no se atrevan a meterlo en deporte precisamente por esa protección, ¿no? Del niño, cuando se supone que, como había dicho, es todo lo contrario, ¿no? En deporte y en muchos ámbitos. A veces la familia sobreprotege y eso a largo plazo no viene mal. Porque después tú no te desenvuelves por ti mismo, no tienes ningún tipo de independencia. Y eso, ya te digo, lo puede aplicar al deporte o a cualquier ámbito de la vida. Pero sí, ahora lo fácil es la punto de atletismo o la punto de natación, que ahí no hay choque, más que meterlo a fútbol. Sí, pues es verdad, para el que no haya tenido la oportunidad de ver fútbol, yo solo digo que intenten ver algún vídeo, algún partido, porque es que engancha y a veces, no sé, impacta, ¿no? Por esos choques que tenéis, que son brutales en niños. Sí, yo de hecho tengo algunos amigos que no ven mis partidos porque dicen dices que tío, veo los partidos vuestros y estoy en tensión por el partido. Y dice, evito verlo porque es que no es superior, vaya. Y Albano, quería preguntarle eso, desde cuando empezasteis vosotros, ¿no? Con el fútbol y tal, ahora ha cambiado mucho, como me decían, ¿no? Ahora un poquito más físico, ¿no? Es lo que vemos, prima más eso, ¿no? El físico que el técnico. Pero ¿qué dirías, ¿no? Sobre todo que ha cambiado. Sí, bueno, ha cambiado sobre todo un poco eso. Es verdad que eso ha pasado en casi todos los deportes. O sea, tú ahora ves balonmano o ves fútbol sala de evidente y el aspecto físico prevalece, ¿no? Incluso en algún equipo de fútbol de que lo vemos. O sea, es algo que va por moda muchas veces y ahora mismo está así, ¿no? Ha cambiado algo eso también, el reglamento. Ahora son las porterías. Cuando yo me fui, las porterías eran el 3x2 y ahora las porterías son más grandes. Hay algunas variaciones en el reglamento, pero lo demás prácticamente es lo mismo. Al final, esto es un deporte de 8 ciegos metidos en 40x20 que se tienen que intentar organizar para llegar a ver quién marca el gol y que realmente es admirable. Simplemente el hecho de que jueguen de esa forma tan organizada y sin que, aunque haya choques, como tú dices, pero hay pocos para la velocidad que juegan y para el poco espacio que hay. Entonces,
Yo creo que sigue siendo admirable lo que hacen ahora también, es otra forma de entenderlo y nada, a ver cómo evolucionamos. Tú dejaste el banquillo hace ya unos años, en 2013. ¿No te ha vuelto a picar el gusanillo de volver a entrenarlo? Bastante. Yo estuve, la verdad es que para mí esto ha sido lo más, dentro de lo que yo he hecho en mi vida, yo creo que lo que más me ha gustado. Ahora lo sé seguro, ¿no? Yo he estado 20 años casi con este mundo y para mí ha sido mi pasión en todos los aspectos. Yo me ponía por las tardes a ver partidos de vídeo, de esto todavía que no se vean bien, a buscar jugadas, a inventar cosas así. Y siempre me gusta. Creo que también es verdad que creo que es lo mejor que he hecho en mi vida también. O sea, la parte de guiar y todo eso, pues creo que se me daba bien. O sea, está mal que lo diga yo, pero es algo que yo digo, esto es algo que yo hacía bien, ¿no? Y lo echo de menos, ¿no? De verme en la situación de... Y entonces, bueno, el niño muchas veces me siguió llamando para los equipos estos que él iba, era mi agente, cuando me llevaba. Y también he estado con Francia estuve preparando un europeo, que cuando ellos cambiaron el entrenador me llamaron. Y la verdad es que me gusta, de vez en cuando eso, y sí lo echo de menos. ¿Pero volverías? Hombre, con tanta dedicación es difícil, sí. Pero no sé, no se sabe. Nunca se cierra la puerta, ¿no? Sí. Y aprovechando lo que estás contando, ¿qué infraestructura, viste cosas diferentes en Francia, por ejemplo, en otros países que te haya llevado para ti, ¿no? Ya no solo que tú aportas? Bueno, en Francia estuvimos en Clairefontaine, no sé si pronunciarlo bien, Clairefontaine, que es donde entrena la selección francesa de fútbol. Las instalaciones eran, pero nosotros también hemos vivido esa parte aquí en España, ¿no? Nosotros hemos entrenado también en La Roza, en la Universidad Europea. Aquí dio un salto muy grande y prácticamente, bueno, todo el mundo, los ingleses tuvieron una instalación para ellos. Es verdad que hay un nivel alto así en algunos países europeos y otros países que tienen más dificultades, ¿no? Pero nosotros llevamos mucho tiempo que estamos entrenando en una situación, ¿no, niños? Pues bastante, en unas condiciones muy buenas, muy favorables. Sí, ahora mismo, por ejemplo, en Madrid, que es donde nos concentramos, en el colegio de la ONCE tenemos 2 campos de césped artificial con las vallas. Eso, por ejemplo, hasta 2014 teníamos que concentrarnos en sitios que a lo mejor entrenábamos en campos que no tenían nada que ver. A lo mejor entrenábamos en cemento y después jugábamos en césped, o entrenábamos en un tipo de césped y después jugábamos en otro totalmente diferente. Entonces, al final, el tener un campo para ti todos los días del año a la hora que quieras, te ayuda a la hora también de poder planificar un campeonato. Es que para el público que no lo sepa, tiene unas ciertas características en el campo donde jugáis, entre ellos el tema de la insonorización, porque es clave porque el balón suena, si no, no os podéis orientar, las vallas también son para orientar, bueno, que hay una serie de casuísticas para que podáis desarrollar el deporte con garantía, ¿no? Claro, que nosotros no podemos coger y decir, venga, vamos a alquilar tal campo, en cualquier campo no podemos... bueno, en cualquier campo sí hemos entrenado, porque hemos entrenado en campo con escalones, y jugado. Con vallas. Pero que si quieres, para jugar, por ejemplo, un entrenamiento que no sea individual, que sea de juego, de partido entre vosotros y tal, o tiene unas determinadas características o es imposible. Entonces, eso, antes lo teníamos más complicado. Ahora la verdad que te vas al Colegio de Madrid, tienes campo, tienes pista de atletismo, tienes gimnasio, ahí tenemos todo. Pues Jesús, si quieres, antes de irnos, Urbano, coméntanos, dan unas pinceladas de qué nos podemos encontrar en tu libro. Sí, bueno, el libro ya tiene unos añillos, ¿no? Creo que no se ha hecho todavía otro, por lo menos en español seguro que no. Y era más o menos un intento de hacer un poco un resumen de los aspectos de las clasificaciones oftalmológicas, de cómo se trabajaba la técnica, la táctica, la dirección de equipo, que cambia mucho respecto a los videntes. También una parte de estrategia. Y luego hay una parte que me parece muy interesante que hizo José López, que es otro jugador, bueno, porque llamamos... El prólogo lo hizo Sergio Brau, que era que era periodista y jugador. Marcelo tiene un comentario. Fuimos que los jugadores fueran participando. Julián de Alicante hizo la parte de qué beneficios tenía el deporte para los ciegos. Y José López hizo una parte de la historia que también explica cómo se empezó a jugar en los colegios. Yo creo que esa parte puede ser interesante. Luego otras partes son más específicas. A lo mejor le vienen mejor a los entrenadores o a alguien que quiera ya profundizar un poco más.
Pero bueno, ahí está, y el trabajo hecho de la experiencia y de toda la comunidad, o gran parte de la comunidad de fútbol sala ciego, sobre todo en la élite, ¿no? Los que Sí, están ahí. y sobre todo, bueno, fue un trabajo que partió de 2 entrenadores de Alicante, que son los autores también, ¿no? Y ellos fueron los que insistieron más, porque a mí me costaba más trabajo, a lo mejor de recaudar todo lo que teníamos. Ellos fueron los que marcaron las líneas. La coordinación, ¿no? Claro, y gracias a ellos, sobre todo, eso, exactamente, la coordinación. Víctor y Mario fueron muy importantes, me dijeron, mira, esto lo tenemos que hacer, y lo hicimos. Y ahí está, Ahí está. con la foto del niño, ahí está. Pues bueno, vamos a dejar ya la sección tic-tac del debate, que ojalá podamos hablar en otra ocasión de cómo está creciendo, de la forma en que se está reubicando el fútbol sala ciego, que haya más jugadores, ¿no? Porque el otro día, hablando con Antonio Ruiz, el actual entrenador del Once Málaga, decía que había muy pocos jugadores, y hablamos del relevo que era nacional, el problema, eso afecta a la selección, y como todo, y si no hay referentes, pues tampoco hay, ¿no?, de quién fiarse. Entonces, bueno, vamos a intentar buscar las soluciones, ¿no?, que es lo que hemos venido. De todas formas, nos vamos a despedir de José Urbano, pero niño, tú te sigues quedando con nosotros porque tenemos un reto final bastante espectacular, ¿eh? Así que Jesús, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y volvemos otro día además con más Eso deporte es. paralímpico. Seguimos en ello.